Ir, hermanos, al texto. El retiro se llama Al taller del maestro y el tema de la clase se llama Vasos de honra. Dice segunda de Timoteo 2, 20, 21. Amén, amén. Bueno. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pueden sentarse, hermanos. Dicen que en una ocasión estaban las herramientas reunidas en una bodega y querían escoger un líder para trabajar. Y empezaron a ver quién podía tener el liderazgo de las herramientas. Y pusieron de candidato al serrucho. Y entonces dijo otro allí: no, el serrucho siempre está cortando. Bueno, dice otro: bueno, vamos a elegir la lija. Y cuando miran a la lija, dice: no, no, el problema de la lija es que siempre está, dice, hiriendo a la madera, la lija. Bueno, vamos a escoger al martillo. Peor, dice, siempre está golpeando el martillo. Y así se pasaron hablando quién podía dirigir el trabajo en el taller. Pero cuando escucharon los pasos de alguien que se acercaba, y era el maestro. ¿Cuántos aplauden la gloria del Señor, hermanos? Aleluya. Vino el maestro y empezó a ponerse su indumentaria de trabajo y se ocupó de poner a cada herramienta que funcionara de acuerdo a esa labor. Entonces dice que vino palabra al profeta Jeremías. Quiero decirle que la formación de la vasija no empieza en el mismo ser humano, empieza en la mente de Dios, como creador y como formador. Y al ver al hombre, hermanos, decide hacer algo por él. En este trabajo, hermanos, funcionan varias cosas. Las manos que moldean y dan forma. La rueda del alfarero que está constantemente dándole forma a la vasija. La voluntad del hacedor o el maestro. En estas ideas, hermanos, podemos ver que la vasija es mejor que caiga en las manos del maestro y no en las manos de los hombres. En cierta ocasión David, el Señor le dijo: ¿quieres caer en mis manos o quieres caer en manos de los hombres? Y dijo David: prefiero caer en tus manos, Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a tener misericordia. Y los hombres no van a tener misericordia. Una cosa importante sucede con la vasija que Dios mira, y es que Él trabaja a base de una formación en la misericordia que Él tiene para con el hombre. La voluntad de Dios, hermanos, trabaja en que Él es un Dios que da la segunda oportunidad. La vasija se echó a perder.
La vasija se quebró en sus manos y él dice que la hizo conforme él quería hacerla nuevamente. Y aquí sucede la siguiente, dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto nos representa, hermanos, que siempre la persona o Israel estaba en las manos de Dios. Aun cuando ellos se encontraban fuera de Israel, perseguidos y casi eliminados, la mano del Señor siempre le puso el ojo a una persona para que allí donde estaba levantara la mano y clamara al Dios de los cielos por misericordia. Intervenía la mano del Señor para formar a su pueblo. Dar pureza y consistencia en el horno de las pruebas. El Señor en ciertas ocasiones parece que es demasiado misericordioso y parece que de repente es demasiado duro. Pero ante estos dos puntos de vista está la misericordia de Dios, que siempre tendrá compasión de la vasija. El proceso o el trabajo, hermanos, tiene varios aspectos. La tierra debe ser escogida y en el aspecto de la tierra tiene que haber calidad en el trabajo. No cualquier tierra sirve para trabajar en las vasijas. Y esta entra primero en un proceso de limpieza para poder sacar todo aquello que pueda dañar el trabajo. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y a los que llamó en sí, así a los que él quiso, y vinieron a él. Aquí tenemos, hermanos, el ejemplo de que Dios llama a las personas para que estén con él. Fuera de la relación con el maestro no se puede trabajar, hermanos. Es por eso que es importante que nosotros seamos como esa vasija, que el Señor sale a buscarnos, sale para que nosotros nos encontremos con él y tratar con nuestra vida y con nuestra formación. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Usted y yo no estamos aquí porque éramos los mejores candidatos, sino porque el Señor nos llamó y nos eligió. Habían personas mejores, habían elementos más especiales, pero Dios escogió el barro de su vida y mi barro para de allí empezar a hacer una obra maravillosa en las manos del maestro. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dicen los alfareros que el mejor barro es aquel que está podrido. Dicen los alfareros que el mejor barro es aquel que está metido en lo más profundo, de donde ya nadie puede tocarlo porque está hediondo. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos escogidos de lo vil del mundo, de donde ya las cosas no funcionaban, para de allí hacer cosas delante del Señor y delante de la sociedad. Lo que no servía para nada, el Señor empezó a formarlo para gloria de su nombre. Primero se escoge la tierra que se usará para la vasija de barro y hacer el proceso adecuado. En otras palabras, dice que la palabra de Dios dice que Él nos ha escogido. Fuimos escogidos, hermanos, unos de una forma y otros de otra forma. Lo importante, hermanos, es lo que nosotros hemos recibido de la palabra del Señor. Cuando nosotros hemos visto, hermanos, que esa palabra cautivó nuestros corazones, es el valor más grande que hemos recibido en este llamado. Se escoge la tierra y después dice que se moja, se pone en la rueda, se pasa por el fuego y se le da un brillo especial. El mojar el barro, hermanos, tiene que ver con esas circunstancias en las que nosotros nos encontramos y lo que dice el rey David, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
David lloraba y todo tenía en el reino. David tenía problemas y cuando miraba su reino y las riquezas que él tenía, él sabía que algo le estaba haciendo falta dentro de su alma. Y es cuando Dios entra en ese trato con nosotros que no encontramos una palabra y lo que hacemos es llorar y llorar en la presencia del Señor porque no hay palabras para decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las cosas han cambiado de repente? ¿Por qué todo estaba planificado como yo pensaba y de repente todo se viene abajo? Es porque nosotros estamos en el proceso de la formación de la vasija. Y a veces la rueda cansa. Una y otra y otra y otra vez trabaja el alfarero para darle vuelta a aquella rueda, para darle forma al barro. Después de esto, hermanos, no se queda dando vuelta todo el tiempo en la misma rueda. No se queda la vasija dando vuelta ahí todo el tiempo, sino que entra al horno. Para poder amasar el barro, primero se moja para ablandarlo. La manera de mojar nuestro barro es por medio de nuestras lágrimas. Es la manera que un ser humano se ablanda ante Dios. ¿Por qué será así? Que es cuando la persona se ablanda, cuando sabe que no tiene salida y cuando sabe que la única manera es estar en las manos del alfarero. Dígame una cosa, ¿verdad que usted tiene problemas que no puede resolver? ¿Verdad que usted tiene situaciones que está pasando que son conflictos grandes? Y cuando usted mira ese conflicto, sabe que no tiene salida. Sabe que no hay otra oportunidad más que la de entregarse en las manos del alfarero para que Él ablande nuestra conciencia, para que Él ablande nuestra necesidad y para que podamos ser forjados en esa rueda. El fuego, hermanos, le da la dureza y la consistencia. El fuego, hermanos, es lo que le da el carácter. No se puede ser vasija si no se tiene carácter. No se puede ser vasija si no se tiene una fortaleza interna. Cuando todo le rodea a usted y su carácter parece que se va a caer, usted fue formado por medio de un fuego que fue el que le dio a usted la dureza para mantenerse en medio de las dificultades. Para eso la vasija fue formada, para que el fuego del Espíritu Santo sea la que llene la vasija y para cuando vengan los conflictos la persona se mantenga en el camino. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, el carácter que tiene la vasija se lo da el fuego. Eso que parece que le va a quebrar, eso que parece que le va a destruir, es el fuego que le da dureza y consistencia. Gloria al Señor. El estar en el fuego, hermanos, no es cosa fácil. Nadie quiere pasar por un fuego de prueba. Sin embargo, la pureza solamente se consigue cuando el vaso es pasado por el fuego. El vaso es pasado por fuego para que el barro se pueda cocer y tomar resistencia. Mire, hay momentos en los que nosotros tenemos que atacar, pero hay momentos que tenemos que resistir. Y es en la resistencia, hermanos, donde muchas veces nosotros queremos fracasar. ¿Sabe por qué? Porque para resistir hay que esperar. Hay que esperar. ¿Sabe por qué? Dice la palabra, resistid al diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque Él nos hace fuerza. Él quiere destruirnos. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Resistirlo. A través de la palabra. A través del fuego del Espíritu Santo. Tenemos que resistirlo. Y dice que va a hacer, huirá. Cuando nosotros estamos resistiendo, hermanos, ¿qué produce? Produce cansancio, produce fatiga, produce desvelo. Cuando usted pide una y otra vez por una situación y a usted le parece que no se le va a arreglar, usted está resistiendo. Usted tiene la fortaleza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es capaz de sostenerlo en ese momento difícil. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando la palabra del Señor es fuego, hermanos, es porque se introduce en nuestros corazones, es porque se introduce en nuestro propósito
para que sigamos adelante. Y aquí tenemos el ejemplo, dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y esto, hermano, no tiene que ver solamente con el Espíritu Santo. Moisés miró aquella zarza que estaba ardiendo y no se quemaba, porque era el fuego milagroso de la presencia del Señor. Aquel que tiene el Espíritu Santo tiene una victoria asegurada. ¿Cuántos lo creen así? ¿Qué lo hace resistir a usted? ¿Qué lo levanta cuando parece que todo se viene abajo? ¿Quién le da la mano a usted cuando usted tiene esa fortaleza de parte del Señor? El Espíritu Santo. Por eso la iglesia resistió con poder. Por eso la iglesia caminó con poder, porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque tenían la presencia del Señor en sus corazones. Entonces, hermanos, se escoge la tierra, se moja el barro, porque es imposible, hermanos, trabajar con un barro endurecido. No puede trabajar el alfarero si el barro está duro. Tiene que llevarlo al agua. Se pone en la rueda, se pasa por el fuego y se le da brillo. Cuando nosotros pasamos por esto, hermanos, tenemos la identidad de una vasija que tiene calidad. Ahora, ¿de qué sirve una vasija si está vacía? ¿De qué sirve una vasija si solamente está adornando? Es por eso que el Señor tiene que llenar esa vasija después de la formación, llenarla del Espíritu Santo, llenarla de su presencia. Y lo que está dentro de la persona es lo que le da el brillo por fuera. Lo que le hace brillar a usted esa identidad es el brillo de la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces adquirimos una nueva identidad después del proceso. Miremos la palabra del Señor. Una mujer tenía una vasija y estaba a la orilla del pozo queriendo conseguir agua. El Señor la encuentra y después de hablarle y decirle el evangelio y predicar el evangelio, no fue la misma persona. Salió a decir lo que había recibido de parte del Señor, porque había sido transformada a través de la palabra. Primera de Crónicas 1:27, Primera de Corintios, dice aquí que nuestra identidad es cambiada, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Dios construye vidas, pero tiene que destruir vidas pasadas. Dios trata con una vida pasada para construir una vida nueva. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Las bendiciones del Señor están con personas, hermanos, con aquellos que pasan el proceso, viven el proceso, pero hay que seguir en la presencia del Señor. Nosotros estamos en un proceso de formación. Si estamos en el taller de Dios, Dios lo ha escogido a usted y no se ha equivocado. Dios ablanda por medio de las lágrimas el corazón endurecido de la vasija. Dios le da forma a su parecer. Dios te dará de su fuego, su Espíritu Santo, y por último te pondrá el brillo de la salvación. Entonces, al estar en el taller, hermanos, nos encontramos que tenemos que ser formados. Traemos una imagen pecadora y Dios nos da la imagen de su Espíritu Santo. Después de esto, hermanos, venimos a ser vasos de honra, vasos escogidos por la presencia del Señor. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros.
¿Por qué no existen vasos de hierro? ¿Por qué no existen vasos de madera? ¿Por qué no existen vasos de piedra? ¿Por qué no existen vasos más duros? ¿Sabe por qué? Porque el vaso de barro se va a quebrar fácilmente cuando llega a la presencia del Señor. Y Dios pone en ese vaso el tesoro más grande. Somos vasos escogidos. Según la palabra, hay ciertos vasos. Hay vasos de honra, hay vasos de misericordia, hay vasos escogidos, hay vasos limpios y hay vasos quebrantados. Los 4 pasos del alfarero divino tenemos que ser vaciados para ser llenos de su presencia. Debemos ser pulidos para tener el brillo. Debemos ser reconstruidos y después ser purificados en la presencia del alfarero divino. Dios me les bendiga, hermanos. Bendito, póngase de pie para que recibamos al hermano que sigue en esta hora y pensemos en esa obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Estamos en un proceso, estamos llevando, hermanos, una vida que es real, una vida que es verdadera. Cristo nos liberó de una eternidad, de una muerte eterna, y nos ha dado la esperanza ahora en Cristo y la formación a través de sus manos como el alfarero. Bendito el nombre de Jesucristo.